El título de esta palabra le he puesto, es necesario morir, le he puesto. Son solo 4 versículos, pero que tienen una importancia tremenda. Juan 12, del 20 al 24. Os lo voy a leer del 20 al 23 ahora mismo. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y Jesús le respondió diciendo: ¿ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado? Empieza la palabra que habían 2 griegos que habían ido a la fiesta. Y ya que estaban allí en la fiesta, pues habían escuchado hablar de Jesús y querían hablar con Jesús. Entonces vieron a Felipe, que sabía que era discípulo de Jesús, y le pidieron de tener una cita con Jesús. Jesús, como siempre, cuando se le pregunta algo, da unas contestaciones que, si lo vemos bien, no tienen nada que ver. Porque aquí Felipe y Andrés le dicen: Jesús, que hay 2 griegos que te quieren ver, ¿no? Lo más normal que le diga: pues bueno, dile que no puedo, o dentro de 5 minutos, o que pasen. Mirad lo que le dijo Jesús: ¿ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado? No tiene nada que ver la contestación que le dio Jesús con la pregunta. Vemos aquí cómo los griegos fueron a una fiesta a adorar. Los judíos tienen 4 fiestas muy importantes al año, y en esta fiesta, para entrar un poco en contexto y os pongáis un poco en aquel tiempo, esta era la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua era una fiesta que los judíos celebraban la salida del pueblo de Egipto de la esclavitud de Faraón. Eso es lo que celebraban aquí los judíos. Hay aquí ahora que en esa fiesta crucificaron a Jesús. Tenían que crucificarlo antes del sábado, porque el sábado ya no podían, porque era el día de la fiesta. ¿Qué ocurrió? Que antes de llegar al sábado tenían que crucificarlo. Entonces, esta fiesta se llama la fiesta de la Pascua. Es una fiesta que igual la celebran los judíos, pero también la celebran los cristianos, porque los cristianos celebran la Pascua como la resurrección de Jesús. Pero los judíos que no creen que Jesús era el Mesías, ellos siguen celebrando la Pascua. Y lo que celebran es la salida de Egipto. Y los cristianos, la misma fecha, la misma fiesta, y cada uno celebran cosas distintas. Los griegos tenían un corazón de buscador, porque los griegos creyeron en Jesús y fueron a buscar a Jesús. Ese mismo corazón tenemos que tenerlo nosotros para buscar a Jesús diariamente en nuestras vidas. Y no conformarnos solo con venir aquí los domingos a la iglesia, ni a lo mejor escuchar en la casa prédica o escuchar alabanza. Eso no basta. Tenemos que buscar todos los días a Jesús en nuestra intimidad, en nuestro cuarto. Tenemos que buscar al Señor. Felipe y Andrés hicieron de puente entre los griegos y Jesús. Nosotros tenemos que ser el puente de este tiempo para estar entre los hombres y Jesús. Tenemos que gastar nuestras vidas para entregárselas a Jesús, y tenemos que salvar a todos los que podamos y hablarle de Jesús a la gente, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nosotros ahora mismo somos esos apóstoles. Cuando Jesús le dio esa respuesta, que le dijo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, ahora vamos a ver el sentido de esa respuesta. Y es en el versículo siguiente, en el 24, lo que Jesús le dice.
Yo he visto muchos versículos de la Biblia y aquí yo creo que está encerrado tanto la muerte de Jesús como una de las más grandes enseñanzas que hay. Dice Jesús, de cierto os digo. Cuando dice 2 veces de cierto os digo, os está diciendo poner atención que esto es importante lo que os voy a decir. Que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ahí se refiere primeramente a él, que tenía que morir para dar fruto. Jesús tenía que morir para dar el fruto que dio en nosotros. No se podía hacer de otra manera. Tenía que morir como estas imágenes que hemos visto, de esta manera. Una semilla, si se queda en soledad, si una semilla la metemos en un frasco, no ocurre nada. Y hay muchas veces que hay muchos cristianos así, que por cualquier circunstancia, por cosas que ven, por cosas que no les gustan, se van apartando de la iglesia y se quedan solos. Eso yo lo comparo mucho a ese grano que está solo. Un grano solo tiende a pudrirse. Un grano solo no da fruto. Cuando hay un rebaño de ovejas, es muy difícil que los lobos, cuando están todas juntas, que el lobo ataque es muy difícil, ¿sabes? Pero cuando una de las ovejas se descarría y se aparta del rebaño, el lobo va por ella. Así que, hermanos, no seamos un grano solo, ¿vale? No nos quedemos a un lado nunca de la iglesia. Tenemos que estar todos juntos. Sin embargo, si la semilla cae en tierra y muere, pierde su forma y deja de ser lo que era. Esa muerte no es una destrucción, sino es una transformación. El mundo nos dice, disfruta de la vida que son 2 días, pero Jesús nos enseña con este ejemplo que tenemos que morir a nosotros mismos, a todas esas cosas que nos alejan de Dios. Por ejemplo, se refiere a un proceso de renuncia personal, dejar de lado nuestro egoísmo, nuestras ambiciones personales que nos alejan de Dios. También morir a las pasiones desordenadas, críticas constantes, dejar pensamientos malos, insultos y esa inclinación natural de poner nuestro bienestar por encima del bien de los demás. Es un llamado a vivir con humildad, con un corazón dispuesto a servir y amar a los demás, como Jesús lo hizo, poniendo siempre nuestra mirada en Jesús. El Señor, sacando la prédica, me ponía un ejemplo que se me vino a la cabeza y era, imaginaros una semilla de un árbol, ¿vale? Una semilla, la cogemos y la enterramos en el suelo y de ahí sale un árbol. Ahora cuando ese árbol ya se pone grande y ese árbol, al morir esa semilla, tiene mucho fruto. Y otra pregunta, ¿el árbol se come esos frutos? ¿Esos frutos son para el árbol? ¿Para quién son esos frutos? Para los demás. Pues así somos nosotros. Cada vez que morimos a nosotros mismos, damos fruto. ¿Y ese fruto para quién es? No es para nosotros, es para los demás. Entonces somos como ese árbol que da fruto cada vez que morimos. Y es algo que tenemos que hacer diariamente, a morir a nosotros mismos, porque de esa es la única manera que crecemos y que cada vez nos parecemos más a Jesús. ¿Quieres que tu vida sea productiva para Dios? La clave no es hacer más cosas para Dios, sino morir más a ti mismo para Dios. Contra más mueras, más te pareces a Jesús. Lucas 9:23 nos dice Jesús, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
Tome su cruz cada día y sígueme. Si alguien quiere seguir a Jesús, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Esa es la vida de un verdadero cristiano. Tenemos que negarnos a nuestras pasiones, a nuestros gustos y a todas las cosas que tenemos que no vienen de Dios, sino que han venido del mundo. Lucas 9:24, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Gálatas 2:20, Pablo lo entendió. Jesús cuando iba sanando a las personas o la iba liberando, la mayoría de los milagros que hacía, cuando lo hacía, le decía, en vez de decirle, tu fe te ha sanado, Jesús le decía, tu fe te ha salvado. Que no tenía nada que ver si le había dado la vista a un ciego. Pero Jesús aquí nos enseña, Jesús desde el primer capítulo del Evangelio hasta el último es una enseñanza detrás de otra, es una enseñanza. Jesús cogió a 12 personas y estuvo 3 años enseñándoles cosas. Y lo mismo nos enseña a nosotros Jesús. Jesús, para Él, lo que tiene importancia es la salvación, hermano. Es la salvación, no es este mundo. No es este mundo, aquí estamos de paso. Aquí vamos a durar 90, el que dure más, que dure 100 años, pero es que aquí estamos de paso. Esto es un abrir y cerrar de ojos. Habrá un momento que no estemos aquí y todo se va a quedar aquí. Todo se va a quedar aquí. Y eso parece que la mente humana parece que no reflexiona en eso o que no lo entiende o que se cree que no se va a morir. Pero todos nos vamos a morir y vamos a ir con Jesús. Y eso es lo importante, la salvación. Gálatas 2:20, Pablo lo entendió y dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay un peligro hoy en día en la iglesia donde Satanás se está metiendo en la iglesia de una forma muy sutil, donde Satanás está adormeciendo a la iglesia de Jesús, donde Satanás está haciendo una religión del Evangelio. Están los cristianos conformándose con ir los domingos a la iglesia. Están conformándose por la gracia. Porque dice la palabra que todos somos salvos por gracia. Y es verdad, todos somos salvos por gracia. Pero el Señor Jesús nos ha llamado a algo más. Hay muchas iglesias que dicen que ponen a cualquiera en cualquier ministerio, sin mirar la santidad ni la vida que tienen. Gálatas 1:10 dice, yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. No busco quedar bien con los hombres. Si yo quisiera quedar bien con los hombres, yo no sería un siervo de Cristo. Primera de Tesalonicenses 2:4 dice, al contrario, hablamos como hombres a quien Dios aprobó y le confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestro corazón. Muchas iglesias también se atreven a decir que los milagros y las señales eran de los tiempos de esos de los apóstoles, que no son para estos tiempos. Pues yo les digo a esta iglesia, a estos hermanos que piensan de esta manera, que si antiguamente había milagros y había señales, es porque los hermanos del principio pagaron un precio muy alto. Y ellos no buscaban los milagros. Ellos hacían la voluntad de Jesús. Jesús los mandó a predicar el Evangelio por todas las naciones. Y es lo que hacían.
Pero hay una palabra en Marcos 16, 17, 18 que dice, lo está escrito en la palabra, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no le hará daño. Sobre los enfermos pondrá sus manos y sanarán. Los apóstoles no buscaban los milagros, los apóstoles predicaban la palabra de Dios. Pedro, en su primer discurso, después de salir del aposento alto lleno del Espíritu Santo, se puso a predicar con denuedo, y dice la palabra que el Espíritu Santo caía sobre las cabezas de las personas, y se convirtieron 3.000 personas. Pedro, cuando iba andando por aquellos pueblos, ponían a los enfermos, los ponían tumbados en el suelo, miraban antes dónde estaba el sol y dónde estaba la sombra para ver para dónde estaba la sombra de Pedro. Si la sombra de Pedro daba para allá, ponían a los enfermos allí. Si la sombra de Pedro daba para acá, ponía a los enfermos aquí. Y dice que la sombra iba pasando Pedro y la sombra de Pedro iba sanando. Iban sanando. Y yo os digo, hermanos, os digo, iglesia, que en este día tenemos el mismo Espíritu Santo que tuvieron ellos. Y tenemos la misma fuerza que tuvieron ellos. Solamente que tenemos que entregar cosas como entregaron ellos. Esa es la única diferencia que hay. Pero yo os digo a ustedes y a todo el que diga que en estos tiempos no está el Espíritu Santo, yo les digo que el Espíritu Santo está en estos tiempos, porque lo pone en la palabra de Dios, no porque yo lo diga. ¿Sabéis qué pasarán con estas iglesias? Que están cómodas, que van solo los domingos, y que luego por la semana luego hacen lo que quieren y no buscan al Espíritu Santo, que tienden a desaparecer. Yo trabajo en una empresa, yo vendo multifunción, fotocopiadoras grandes, y yo lo que hago es que le hago renting a la empresa de unos 5 años. Y a los 5 años le renovamos otra vez la máquina y le vendemos otra. ¿Sabéis que este año nos han puesto un plus para que hagamos clientes nuevos? ¿Sabéis por qué? Porque si seguimos solo renovando lo que tenemos, los clientes, la empresa tiende a desaparecer. Y hay que buscar clientes nuevos. Y si la iglesia no busca al Espíritu Santo, no se encierra en su cuarto y ora y busca a Dios, la iglesia tiende a morir. Espiritualmente muere, pero es que luego lo siguiente es que tiende a desaparecer la iglesia. Yo reprendo a Satanás para que eso no pase en esta iglesia, que seamos una iglesia viva, buscando al Espíritu Santo, buscando su guía, porque aquí el pastor de esta iglesia no soy ni yo ni Vanessa. Aquí el pastor de esta iglesia es el Espíritu Santo, y nosotros somos unos trabajadores como ustedes, dando nuestra alma, nuestra vida, nuestro corazón y todo lo que está en nosotros para poder seguir a Jesucristo. Nuestro anhelo es salvar almas, nuestro anhelo es llenarnos del Espíritu Santo, y nuestro anhelo es agradar a Jesús. Mi mujer decía el otro día, porque ella sintió que nos llamarían la iglesia del fuego, ¿no? ¿Cómo era? Nos conocerían por la iglesia de fuego. No nos que conocería, es que ya está pasando. Es que aquí hay muchas hermanas ya que te imponen las manos y te queman. Es que ya está pasando. Es que ya está pasando. Y yo, como el Señor la ha placido ponerme de pastor y a mi mujer de pastora, vamos a hacer todo lo posible para parecernos lo más posible a Hechos de los Apóstoles, a la primera iglesia. Y por favor, cuando me equivoque o el pie lo vaya sacando, por favor, decírmelo. Pero queremos que nuestra vista, nuestra visión esté en Hechos de los Apóstoles, en lo que hacían estos primeros discípulos. Y lo que hacía era buscar al Espíritu Santo, porque cuando Jesús fue a partir,
le dijeron los apóstoles, Señor, ¿y cómo te va? ¿Y ahora qué hacemos sin ti? Dice, no preocuparos, porque os voy a mandar Consolador. Os voy a mandar el Espíritu Santo. Y sabéis que el Espíritu Santo, Dios y Jesús, es que son los mismos. Lo que pasa es que está en 3 formas diferentes, pero son los mismos. Y hoy tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Y ellos vivían por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo era el que hacía las cosas. Nosotros no tenemos que anhelar, ni sanar a nadie, ni liberar a nadie. Eso el Espíritu Santo lo hace solo. Tenemos que anhelar, seguir a Jesús y amar a Jesús y a darlo todo por Jesús. Y como esta parábola de la semilla, morir a nosotros mismos. Eso ya es algo personal de cada uno de nosotros, de entregarle al Señor cosas que sabemos que a Dios no le agrada, y cuando le entreguemos esa y Dios nos ayuda a quitarla, después entregarla a otra y entregarle otra parte de nuestra vida, y esto va a ser siempre, siempre. Y cuando muramos, quizá nos llevemos algo que no le hemos entregado a Dios. Que Pablo decía que tenía un aguijón que no se lo podía quitar, y que le pedía al Señor y el Señor no se lo quitaba. Realmente nadie sabe cuál es el aguijón de Pablo, ¿vale? Pueden decir algunos que puede ser una enfermedad del estómago, otros pueden decir que era la vista, porque cuando tuvo el encuentro con Jesús perdió la vista por 3 días, pero nadie lo sabe el aguijón de Pablo cuál era. Pero ¿sabéis qué pasó con Pablo? Que Jesús le dijo, bástate mi gracia. ¿Qué pasó con ese aguijón? Que Pablo se lo llevó a la tumba, ese aguijón. Pero él luchó y se lo entregó a Jesús. Y Jesús le dijo, bástate mi gracia. Con esto tú puedes, Pablo. ¿Sabes? Y hoy en día Jesús nos lo dice a nosotros. Todo lo que tenéis no es vuestro. No es vuestro. Ha venido en vuestra genética, o con los años, o se os ha pegado poco a poco durante el transcurso de la vida, pero no es vuestro, no es divino, no es de Dios. Y todas esas cosillas tenemos que entregárselas a Dios para morir, para dar fruto a los demás.